Déjeme, porque no sé si la doctora Carolina Corcho está de acuerdo con eso. Es que yo te estoy diciendo lo siguiente. Aquí ha habido voces. El jefe del Centro Democrático se fue para Cúcuta a pedir una intervención militar internacional. Eso es gravísimo. La salida de Maduro o no, la tiene que definir el pueblo venezolano en una transición pactada. Eso no lo decide el pueblo colombiano. En las elecciones del 28 de julio. En las elecciones del 28 de julio cuando votaron. La solución a esa situación no puede ser la intervención militar que está pidiendo el señor Alcalde. No, pero es que no me cambien la pregunta. La pregunta no puede ser un injerencismo. No, pero ya hubo elecciones, doctora Carolina, y no la reconocieron. ¿Qué se hace ante esa situación? Pero hay algo en lo que sí nos podemos poner de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo que en todo caso hay que mantener la frontera abierta. Le estoy hablando a 6 millones de colombianos y colombianas de la frontera. 10.000 millones de dólares se perdió de intercambio comercial cuando de manera ideológica, arbitraria, sin tener en cuenta relaciones de Estado, el gobierno de Iván Duque cerró esa frontera. Pero eso no es cierto, doctora Carolina. Yo le pido que no digamos mentiras. Quien cerró la frontera fue Nicolás Maduro. Aquí desde Colombia pero no hay que decir mentiras, doctora. Por parte de un gobierno reconocer quien cerró las fronteras fue Nicolás Maduro en Venezuela y eso no funcionó. No podemos repetir. El que cierra la frontera es Nicolás Maduro. No hay que decir mentiras, doctora Carolina, para favorecer al dictador. Si hablan todos al mismo tiempo me voy a comerciales porque no los puedo escuchar. Yo quiero que los 5 millones de colombianos escuchen, para que sepan por quién van a votar los millones de colombianos de la frontera que vivieron el flagelo de la caída económica, del aumento de la tasa de homicidios y en el cierre de la campaña de la frontera. Aquí el Centro Democrático está diciendo que puede insistir en esa posibilidad que sería desastrosa, inclusive para el tema de seguridad nacional, en tanto se requiere colaboración del gobierno venezolano para poder enfrentar un grupo armado ilegal. Digamos, la noticia de esta mañana, que además lo transmitimos aquí con Gustavo en 6 AM en vivo, fue el Nobel para María Corina Machado, con un discurso además muy impresionante, realmente un discurso en respeto a la democracia, en la búsqueda de la libertad, en el compromiso de la defensa de las libertades civiles, de los derechos de los ciudadanos. A mí, que soy una defensora de la democracia y una estudiosa de la democracia desde cualquier óptica, realmente me pareció el discurso que había escuchado en mucho tiempo. Doctora Corcho, ¿es un dictador o un demócrata Nicolás Maduro? No, yo tengo la misma postura del jefe de Estado. No hay un reconocimiento del proceso electoral en Venezuela, donde hubo irregularidades, como tampoco lo hubo con el Ecuador, donde también hubo denuncias de irregularidades, pero eso no quiere decir que entonces nosotros vayamos a apoyar una intervención militar extranjera, una invasión extranjera contra el derecho internacional humanitario que afectaría a Colombia. Y tampoco implica eso entonces que cerremos relaciones comerciales, económicas y culturales con Venezuela, porque entre otras cosas, en el enfrentamiento que el Estado colombiano tiene con el ELN va a requerir de la Guardia venezolana, o si no, los problemas de la frontera no se van a poder solucionar. Y son millones de colombianos y colombianas quienes viven allí, en esta frontera. Luego yo rechazo cualquier invitación que se haga desde los partidos políticos en Colombia a llamar una invasión en Venezuela. El problema de Venezuela se tiene que superar por el propio pueblo venezolano bajo el principio de autodeterminación y por supuesto que tenemos toda la disposición desde Colombia para apoyar en una transición pactada, como también desde Venezuela nos han apoyado a nosotros en los procesos de diálogo y de paz. Pero no me contestó la pregunta. En su opinión, ¿es un dictador o un demócrata? No reconocemos el proceso electoral. Pero no el proceso electoral, la figura, digamos, la manera como ejerce el poder. Las actas, pero tampoco creemos que deba haber una intervención militar por parte de los Estados Unidos, ni ejecuciones extrajudiciales en el mar caribeño que compartimos entre Colombia y Venezuela, las lanchas. Ahí se viola el principio de proporcionalidad. Esas lanchas jamás iban a ser un peligro militar para los Estados Unidos. ¿No? Respecto a ese tema de la democracia en Venezuela, no se justifica lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump y no tenemos por qué apoyar nosotros una situación similar a la de Irak. No, pero yo creo que, a Colombia. Es decir, son varios temas, porque no estamos hablando, ahora les pregunto sobre eso, de la posibilidad de una intervención militar. ¿Pero hay una democracia en Venezuela? Estamos diciendo que no reconocimos el proceso electoral, Vanessa. No se presentaron los resultados de unas actas que tenían que presentarse. En este momento, el jefe de Estado, Colombia no reconoce eso, como también ocurrió en el Ecuador, donde se denunciaron irregularidades por parte de la oposición. Y también hemos denunciado violación de los derechos humanos en Venezuela.
y en Estados Unidos también. Entonces, ¿usted cree, en su opinión, Nicolás Maduro es un presidente legítimo o ilegítimo? Nicolás Maduro y la situación de Venezuela requiere una transición pactada, pero es una transición que solo puede hacer el pueblo venezolano sin injerencismos, y yo creo que aquí tiene que haber un respeto de la soberanía, y lo que tenemos que llamar es que como colombianos ayudemos en esa transición pactada si somos invitados. ¿Usted cree que una permanencia en el poder de Maduro o un retiro del poder, no sé cómo, porque todavía no lo estamos allá, digamos, si va a ser intervención militar o si piensan hacer una intervención quirúrgica como lo que hicieron en Irán, o si es que se lo van a tomar como Bagdad de Afganistán? Ese impacto de la salida de Maduro eventualmente de Miraflores, ¿tendría un impacto en el proceso electoral en Colombia? Lo que tendría un impacto sobre el proceso electoral en Colombia es que se permitiera una intervención militar ilegal extranjera de los Estados Unidos, porque afecta la frontera en Colombia, galvaniza a Colombia y empeora nuestra situación de guerra que se mueve fundamentalmente en la frontera, donde necesitamos trabajar de manera colaborativa con el gobierno de Venezuela para poder enfrentar los grupos armados ilegales. Doctor Barguil, ¿es un dictador o no Nicolás Maduro? Dictador en mayúsculas, es decir, yo creo que no debe haber ningún ambaje de duda para decir pues lo que todos conocemos. Yo estuve en Venezuela. ¿Hace cuánto la última vez? Cuando la elección del Congreso, de la MUT, cuando ganó la MUT, que fue como un brillo de esperanza en medio de las tinieblas que se vivía, y yo recuerdo, y conversamos con todos los líderes de la oposición, viajamos, estuve con el presidente Pastrana y con una delegación internacional, y yo lo que siento a partir de eso a hoy es que el modus operandi es el mismo. Ellos lo que han venido es ganando tiempo y engañando a los distintos actores internacionales que han tratado de asumir posiciones para que se dé, por supuesto, una salida democrática. Mire lo que pasó con Estados Unidos, con el gobierno Biden. Es decir, hubo una negociación y se planteó a partir de esa negociación que se darían elecciones libres. Claro, ese fue el acuerdo. Y el acuerdo para Alex Saab se dio la liberación de varios detenidos con relación al régimen, y ya vimos lo que sucedió con las elecciones. Es decir, si aquí vamos a seguir de ingenuos creyendo que Maduro y su pandilla van a actuar con visos democráticos, pues yo creo que los engañados somos nosotros. Miren, ellos lo que siguen es dilatando y buscando tiempo para lograr tener esa permanencia en el poder. Y yo me anticipo a la pregunta. A Colombia claro que le afecta una salida, pero más que para el proceso democrático como tal, Vanessa, porque claro que hay afectación para el proceso democrático. Ellos viven todo el día opinando. Todos sabemos lo que ocurre con actores al margen de la ley que están en Venezuela. Todos sabemos el apoyo que se le ha brindado a muchas de estas disidencias desde Venezuela. Todos sabemos lo que está pasando en el Catatumbo y en la frontera colombo-venezolana. Eso es un secreto a voces, como planteaba alguno de los que intervinieron. Pero lo que yo más creo, Vanessa, es que la salida de Maduro del poder va a afectar positivamente a Colombia. Porque allí, por supuesto, primero va a florecer la democracia, pero segundo, va a haber una oportunidad en términos económicos de participar en la reconstrucción de Venezuela. Y eso va a generar un impacto significativo en la realidad colombiana, porque es nuestro país hermano con el que compartimos la mayor frontera y donde tenemos que salir, por supuesto, a apoyar ese proceso de transición. Y en términos económicos, eso va a ser muy positivo para Colombia, para Venezuela y para Latinoamérica. Doctor Forero, ¿es un dictador Nicolás Maduro? Naturalmente sí, Vanessa, es un dictador, y yo pues he visto las contorsiones argumentativas que ha tenido que hacer el presidente Gustavo Petro para tratar de ¿Contorsiones? Evitar las contorsiones. ¿Es como el circo? Pues sí, pues básicamente ha tenido que buscar un montón de argumentos para tratar de evitar denominar a un dictador como lo que es. Y el presidente Gustavo Petro pues ha mostrado que tiene un doble rasero para las relaciones internacionales. Yo recuerdo que cuando se iba a posesionar el presidente de Guatemala, el doctor Arévalo, que era cercano ideológicamente al presidente, Gustavo Petro dijo que no iba a salir de Guatemala hasta que no fuera posesionado. En cambio, hemos visto lo que ha hecho con Nicolás Maduro. Le dio oxígeno después de haber sido derrotado masivamente en las urnas el 28 de julio del año pasado. El presidente le dio oxígeno político a Nicolás Maduro. Es verdad que, pues, en términos precisos, no reconoció públicamente su victoria, pero pues de facto sí lo ha hecho. Y de hecho hemos visto cómo busca continuamente afianzar las relaciones con la dictadura, hemos visto cómo trata de tirarle un salvavidas a través de la compra de
pues la riqueza petrolífera y gasífera de Venezuela. No entendemos muy bien, ojalá que nos pueda explicar la doctora Corcho. Digo porque es la cabeza de lista de la bancada del presidente de la República. Y yo la verdad no he podido entender cuál es la razón para que Colombia deje de aprovechar esa riqueza que tenemos, que nos permitiría resolver muchos problemas sociales y que la estemos comprando a un precio mucho mayor. Entonces, pregunta para todos, Vanessa, ¿está insistiendo a esta hora, luego de que se hundiera la reforma tributaria, el presidente Petro nuevamente en su propuesta de constituyente antes de que finalice el gobierno o en el nuevo gobierno? ¿Están de acuerdo con una constituyente? ¿La necesita el país? Doctora Corcho. Es que si el Congreso de la República no hace las reformas fundamentales, porque se convirtió, hoy lo es, en una institución filibustera y obstruccionista, pues hay que llamar al pueblo a que haga las reformas. El Congreso de la República tiene que ser cambiado y reformado. Tiene que ser cambiado en su composición mayoritaria. Pero eso es a punta de votos, es democracia. Acaban de, la constituyente también es a punta de votos y también está en la Carta Constitucional. Lo que te quiero decir es, hoy no ha podido el Congreso de la República hacer una reforma a la salud. porque hoy no han podido aprobar la jurisdicción agraria. El Congreso de la República no ha podido hacer una reforma política para reformar los privilegios de los partidos políticos, obligarlos a ser democráticos, reformar el Consejo Nacional Electoral. La reforma a la justicia tampoco la ha podido hacer el Congreso de la República y además, ojo, cuando el Congreso intentó hacerla, la Corte Constitucional dijo que para aprobar el Tribunal de Aforados se requería una constituyente. La reforma tributaria para cobrar impuestos a los ricos, superricos, multimillonarios no la han hecho. Es completamente absurdo que una ley de financiamiento que buscaba cobrar impuestos al sector financiero, a los banqueros, aquí no están protegiendo a los de a pie, sino a los banqueros que tuvieron ganancias por 111.4 billones de pesos este año y solo se estaba pidiendo un impuesto de 1.3 billones, no haya sido aprobado. Entonces, en la medida que la ciudadanía no cambie ese Congreso, y eso implica votar bien, se va a hacer necesaria una Asamblea Nacional Constituyente. No estoy de acuerdo con la constituyente. Con una constituyente, no estoy de acuerdo. Pero aprovecho lo siguiente. Motiva nuevamente al presidente Petro que no le aprobaron la reforma tributaria. Y entonces cada vez que no le aprueban una reforma, al presidente Petro sale que con la amenaza de una constituyente. Primero yo, muy decentemente, a la doctora Carolina Corcho le quiero responder algo como presidente del Congreso, porque yo tengo que defender la institucionalidad del Congreso. El Congreso de la República es un escenario democrático donde se necesitan mayorías para poder aprobar unas reformas. Si no tienen los votos, si no están de acuerdo, es por algo. ¿Pero quiere contestar? No, yo he dicho que esto se ha convertido en un Congreso obstruccionista, filibustero, sin debate. No es verdad que la reforma tributaria, por ejemplo, era en contra de los de a pie. No es verdad. Habían impuestos al patrimonio de personas que ganen más de 6.000 millones de pesos. ¿Cuántos colombianos y colombianas ganan más de 6.000 millones de pesos? Impuestos al sector financiero que tiene de las tarifas más bajas, en un 17% respecto al sector agrícola e industrial que están en el 27% y el 28%. Impuestos saludables que son medidas de salud pública frente al alcohol, donde inclusive el ministro de Hacienda dijo, podemos entonces discutir el tema de la cerveza y el cigarrillo, pero los impuestos saludables existen en todos los países del mundo, pero sí lo tenaz es que con ganancias de 114 billones de pesos, entonces no sea capaz el Congreso de la República aprobar para que se entregue 1.3 billones de pesos para inversión pública de los más vulnerables y pobres de este país, solo por ser antipetristas. Pero además la ley de financiamiento, porque tampoco le servía la anterior ley de financiamiento, esta no le sirve y la anterior tampoco. En la anterior se favorecían alrededor de 500.000 pequeñas empresas, ustedes que hablan de ser defensores del sector privado, reinterpretando la tarifa corporativa de renta y aún así también la hundieron. Impuestos para poder permitir la transición energética y la hundieron. Y no quiero hablar ni siquiera de otras reformas.
Por eso ese Congreso hay que cambiarlo. Yo llamo a la ciudadanía que reflexione. No puede seguir unas mayorías del Congreso de la República a espalda de la ciudadanía, porque con esas inversiones y esos recursos se reactiva la economía, se reactiva la construcción, las inversiones. La economía en este momento está creciendo en un 3.4% a pesar de la pandemia fiscal y las deudas enormes que nos dejó el anterior gobierno, pero hay una actitud obstruccionista. Yo sí digo, es legítimo que el presidente presente sus iniciativas, pero también es completamente legítimo que el Congreso no las apruebe. Porque es que eso es la democracia, esa es la división de poderes. Y yo, por ejemplo, celebro, y con esto cierro, que no se haya aprobado la reforma a la salud. Es una reforma inconveniente. Tenemos un piloto de la reforma, así lo ha dicho el ministro Jaramillo, que es el nuevo sistema de salud de los maestros, y ha sido un completo desastre. Así que si algo no funciona bien en su piloto, pues ojalá que no se aplique para el resto de los colombianos. Carolina, y perdóname porque yo no voy a ser parte del matoneo, pero Petro acaba de decir que hubieran tenido mayoría con los votos de Carlos Caicedo. Pues hombre, la culpa no es del resto del pueblo, ni del resto de partidos. La culpa es de los que no tuvieron generosidad de trabajar en este escenario para la izquierda. No estoy asesorando. Sí, porque Petro ha dicho los 4 votos del Senado lo hubiéramos tenido con Carlos Caicedo en esa pelea que tienen ellos entre hermanos, pero bueno, hermanos que son como Caín y Abel, pero ahí vamos andando. Yo tengo una pregunta para la doctora Corcho sobre y solamente esto de lo que... termino, entonces por eso digo, ¿por qué quiero llegar al Congreso? Lo que me queda de vida lo trajo para acuerdos. ¿Cuántos años tiene, Lucho? 75 voy a cumplir en febrero y no la voy a esconder. No, pues yo sé que me miras así como tiene formol incorporado. No, hombre, yo no lo estoy mirando así. A mí me fascina que la gente que sabe de política haga política. Yo sé, con ganas y con ganas. Pero los acuerdos me parece que son fundamentales. Y el Congreso es un escenario que a mí me parece interesantísimo. Sacar la reforma laboral, yo no sé cómo votaron ustedes, me parece extraordinario. Yo esa reforma laboral la valido, la valoro y la pongo como símbolo de acuerdo. Yo sé que ahí el Congreso es bueno, que es indigesta, porque dice que no, pero ahí sí no fui mal. Me faltaba el doctor Gómez. Si no fui malo yo, doctora Carolina, pero no estoy de acuerdo que la jurisdicción agraria... Pero la hundieron, tocó convocar consulta popular. Pero yo fui el coordinador ponente y fui el que le tocó conciliar. Ese acuerdo se hizo porque un proceso de seducción desde el gobierno y desde los parlamentarios. Doctor Gómez. Eso es un punto. Pero voy a decir esto, la jurisdicción agraria es increíble que no haya pasado. Me parece pero que la reforma pensional esté en discusión. Tengo una pregunta, hoy yo la no soy reforma pensional legisladora. tiene que pasar. Pero eso es que no ya es... fue aprobada por el Congreso. También... Está en este momento... No, le faltan eso no es también gobernabilidad. La jurisdicción agraria hay una diferencia respecto a un artículo. Pero la jurisdicción agraria, ¿cómo es posible? Oiga, Andrés, explíqueme, usted que es muy inteligente. La jurisdicción agraria, ¿por qué no la han aprobado? Ese es un instrumento extraordinario de legitimidad de recuperación. Estaban protegiendo a los despojadores y terratenientes. No, eso no es verdad, doctora Carolina. Mire, para que haya más claridad, ya se han aprobado 2 reformas a propósito del tema de la jurisdicción agraria. Esta es la última, y hay una diferencia a propósito de un artículo, que es el artículo 9. Donde hay diferencias completamente legítimas. Sí. Y ahí pues se va a tramitar en el marco del Congreso. Pero por ejemplo, en general sí, salvo en el tema del artículo 9 donde tenemos una diferencia. El artículo central, para entregar 3.2 millones de hectáreas de restitución de tierras. Eso es lo que permitiría el artículo 9. Apenas lo vote el Congreso, restituimos 3.2 millones de hectáreas, y es lo que no quieren aprobar. Pero también un poco, doctora Corcho, no tiene que ver con la gobernabilidad, es decir, el presidente tiene ministros, tiene cartera, tiene un montón de cosas que es lo que le permite como herramientas lograr que sus consultas, que sus proyectos avancen en el legislativo. ¿No ha faltado gobernabilidad en alguno de los proyectos importantes del gobierno? Vanessa, es que el presidente perdió el control del Congreso. Y no es que el Congreso era independiente. Para unas cosas no es independiente. No, es independiente, pero Carolina, hoy tenemos pero tienen unos niveles. Pero Carolina, doctora Carolina, ministra, mire, hoy tenemos un escándalo muy grave donde tenemos a 2 ministros o 2 exministros del presidente de la República que han sido imputados. Así es, que han sido imputados por supuestamente haber dado dádivas para que se aprobaran unas reformas. Entonces, obviamente eso yo creo que no lo queremos en ese gobierno, no lo queremos con ningún otro gobierno. Eso yo creo que debe ser un pacto en general entre todos los sectores políticos de rechazar ese tipo de prácticas. Y una cosa a propósito de lo que usted decía, y es que vemos, lo decía el doctor Lemus, lo decía el doctor Barguil, que tristemente el gasto se ha disparado.
es que no le pueden seguir echando la culpa a Iván Duque cuando básicamente estamos terminando el gobierno de Gustavo Petro. Quedan 6 meses de gobierno. Queda básicamente nada. Pero mire lo que ha sucedido. Incumplieron la regla fiscal, con todo lo que eso implica en términos macroeconómicos. Adicionalmente, decidieron este año incrementar la tasa de retención en la fuente. Y pareciera que eso no es suficiente. La voracidad fiscal de este gobierno no tiene límites. Vanessa, venga, deme más oportunidad porque son todos contra Carolina. No, pero se lo planteamos porque obviamente hay diferencias, doctora Corcho. Doctora Corcho. Y aquí el doctor Lucho dice que no todos. Yo no puedo creer que yo esté en una mesa de tanta experiencia parlamentaria y nos digan entonces que es antidemocrático la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada. Tiene unos procedimientos democráticos que pasan por el Congreso de la República, por control de exequibilidad de la Corte y por el voto popular. Y está la Constitución. No pueden decir ¿Quién dijo que era antidemocrático? No lo decimos. Nadie dijo que ¿quién dijo que hable la doctora? Pero aparte de eso, decir que un estado de conmoción interior, un estado de excepción es antidemocrático. El presidente, cualquier presidente, doctor Barguil, usted fue el que dijo, de la República, tiene posibilidades de adoptar cuando no le gusta lo que le aprueban, de entonces, excepción. Por eso, cuando no me aprueban lo que yo quiero, la amenaza directa es una medida de excepción para ir en contra de la decisión de quienes son los voceros democráticos de los distintos sectores. Eso lo tendrá. Es que al presidente se le ha olvidado algo. Pero el Congreso de Colombia sacó más votos que los que sacó él, si hablamos de representación popular. Entonces, lo que yo he planteado, doctora Carolina, muy claramente es, cuando uno lleva una discusión al seno del Congreso y esa discusión no sale a mi favor, uno no puede, sacar la amenaza. Pero déjeme hablar, bien, no es amenaza. Uno no puede sacar la amenaza de buscar mecanismos para controvertir una decisión que en democracia se ha definido. Pero doctora Carolina, no puede calificar un parlamentario de amenaza que un presidente de la República apele una medida constitucional de excepción que pasa por control de la Corte Constitucional. Es una falacia que ustedes le están planteando al país. Yo no estoy diciendo si esta emergencia económica tenga razón o no, pero le asiste el derecho al jefe de Estado, sea cual sea, apelar a medidas de excepción, apelar, aprobar el presupuesto por decreto, pero además también han dicho ustedes otras cosas, que ha disminuido la inversión, las cifras económicas no le dan la razón. El presidente Iván Duque endeudó con tasas altísimas frente al Fondo Monetario Internacional el país, terminamos con una deuda de 112 billones. Pero háblenos de la deuda de ahora. Doctora Carolina, estamos en pandemia. No sean indisciplinados. Déjenos acabar de responder. Vamos a hacer un segundo de silencio. No hemos terminado la ronda de respuestas de qué vamos a hacer en el Congreso. Pero espere, que es que no hemos llegado allá porque no hemos podido. Siga, doctora. Después de una deuda donde estábamos pagando más de 60 billones de pesos de servicio a la deuda en intereses, se hizo una gestión por parte del gobierno para bajar a 26 billones, cambiando ese pago de deuda de francos suizos, de dólares a francos suizos. Se hace un esfuerzo fiscal enorme y se apeló a la cláusula de escape de la regla fiscal, que es un derecho del gobierno, no es una arbitrariedad, es una ley aprobada por el Congreso de la República. Entonces apela a una ley de financiamiento para poder obtener 16.3 billones de los más ricos, súper ricos, y entonces el Congreso obstruye y ustedes dicen que eso es antidemocrático. Voy a